Buenos días a todos. Aula 92. ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman, por favor? 1, 2, 3. ¿Se escucha bien el audio? Sí, profesor, buenos Sí, días. profesor. Ya, gracias a todos. Sí, pues en lo que hemos desarrollado en clase, y no preguntas, tanto de geografía como de cívica, esa es mi función. ¿Ya? Ahora nos preparamos para el segundo examen. Recordando que en el segundo examen es desde la semana 1 hasta lo que determine la dirección, ¿ya? Hoy día debemos aprender, no memorizar, sino aprender sobre cambio climático. El cambio climático tiene su causal al calentamiento global. El calentamiento global es el responsable del cambio climático, ¿ya? ¿Y qué es calentamiento global? ¿Cuál es la causa del calentamiento global? O el concepto de calentamiento global. Calentamiento global es incremento de la temperatura media. La temperatura media del planeta se encuentra en ascenso. Si la temperatura media es 15 grados Celsius, si hablamos de calentamiento global, 15,8 grados Celsius. ¿Qué es calentamiento global? Es el ascenso de la temperatura media. ¿De acuerdo? Y el causante de este ascenso, a ver, saberes previos. ¿Por qué la temperatura media en nuestro planeta se encuentra en ascenso? ¿Cuántos estudiantes tenemos en clase? 30, 34 estudiantes. 34 estudiantes que desean ser sanmarquinos, ser parte de San Marcos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la respuesta, chicos? ¿Por qué la temperatura media global se encuentra en ascenso? Pueden activar su audio. ¿Sí? ¿Sí escucho? ¿Escucho? Podemos cerrar en la respuesta. ¿Cuál es el causante? Incremento de gases de efecto invernadero. Correcto. El compañero que activó su audio y el estudiante Rojas tienen la respuesta. A eso se llama aprendizaje en sociedad, aprendizaje interactuando. Mediante la interacción aprendemos. Es el aporte de un investigador en educación que se llama Vygotsky, ¿ya? Entonces ahí marcas el incremento el calentamiento global tiene su causal por el ascenso de gases de efecto invernadero. Es la respuesta que debes marcar en el segundo examen, ¿ya? El acuerdo de Kioto ya fue el sustituto del acuerdo de Kioto es acuerdo de París, ¿de acuerdo? El acuerdo de Kioto ya es pasado. En la actualidad es el acuerdo de París. COP21 y acuerdo de Kioto, COP3, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es atmósfera? ¿Qué entendemos por atmósfera? Marcas así, es una mezcla de gases. Es una mezcla de gases. No solamente gases, decíamos la clase anterior, no solamente gases, ¿ah? También hay partículas en suspensión. Partículas en suspensión. Entonces en la atmósfera existen gases y partículas, ¿sí? Si no hubiera atmósfera, no sería posible la vida en el planeta. La vida en el planeta es por la existencia de la atmósfera. ¿De acuerdo? Muy bien. Si uno inhala, cuando estás nervioso, te falta
Estás programado para cada pregunta responder en 3 minutos, 2 minutos, estás nervioso. Tomas aire. Y exhalas lentamente 3 veces. Te has nutrido de oxígeno. La pregunta es, ¿qué gas ingresó en mayor porcentaje por nuestras fosas nasales? Un deportista trota en el perímetro del Parque Zonal, del Estadio Nacional o del parque del lugar. ¿Qué gas ingresó Nitrógeno. en mayor porcentaje? Marcas nitrógeno. Nitrógeno. ¿De acuerdo? Nitrógeno. 78% nitrógeno. 78% de nitrógeno. No utilizamos directamente el nitrógeno. El hombre no emplea nitrógeno directamente. ¿Ya? Ingresó y salió con el mismo porcentaje. Lo que sí hacemos uso, marcas así, es del oxígeno. Puedo redondear, por ejemplo, nitrógeno 78%, oxígeno 21%. Por lo tanto, es el segundo gas predominante. Faltaría 1% para el 100%, ¿ya? Y el tercer gas y el cuarto gas son 4 gases que predominan en la atmósfera. El número 1 es nitrógeno, 2 oxígeno, pero sí el oxígeno es útil para la vida. Oxígeno, dióxido de carbono. ¿Ya? Muy bien. Sí, el oxígeno es importante para la vida. ¿Ya? El cuarto gas o el tercer gas predominante en la atmósfera es... ¿Completamos? Respuesta, chicos. El tercer gas predominante en la atmósfera. Tampoco el hombre emplea. Ingresa y sale. Comienza con A. Comienza con A, Lucas. Comienza con A. A ver, todos. ¿Cuántos estudiantes se encuentran presentes en clase? 33, 35, 40. 40 estudiantes. ¿Respuesta, chicos? Argón. Correcto. Argón. Esa es la respuesta. Argón. El tercer gas predominante es argón. Muy bien, Cortés, Solís, Rojas y la compañera que activó su audio. Argón. 0,93%. Hay 3 gases que predominan, nitrógeno, oxígeno y argón. Y el cuarto gas es el principal gas del calentamiento global. Es el principal gas del calentamiento global, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cuarto gas es, respuesta chicos, el principal responsable del calentamiento global. Muy bien, Rojas. Muy bien, Cortés, Rojas, Sánchez, Solís. El cuarto gas es el dióxido de carbono. Muy bien, Zapata. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, 0,03%. Muy bien, Jean-Pierre, 0,03%. El dióxido de carbono. 78, 21, 99%. ¿Sí? Sumando 96%. 96%. Entonces 0,04% serían los otros gases. Otros gases. ¿De acuerdo? Los otros gases. Los otros gases está hidrógeno, helio, CFC, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, otros gases. ¿Ya? Muy bien. Entonces, manejen al 100% nitrógeno, oxígeno, argón y el dióxido de carbono. ¿Por qué el CO2 es el principal gas del calentamiento global? Porque es el cuarto gas predominante. ¿Ya? El cuarto gas predominante. A la vez debo aclarar que esta composición que se está explicando es composición
de un aire seco. Seco quiere decir que no se toma en cuenta el vapor de agua. Esta composición es sin vapor de agua. Hay lugares de la selva, por ejemplo, donde la humedad llega al 4%. Y hay lugares donde la humedad es 0,04%. La humedad y el CO2 es inestable. No es constante su presencia en cualquier lugar, ¿sí? Por lo tanto, los químicos dicen composición de un aire seco. Conclusión, no se toma en cuenta el vapor de agua, ¿ya? Muy bien. Ahora borramos, porque está grabado, vamos a explicar gases termorreguladores. ¿Cuáles son los gases termorreguladores? Quiere decir que regulan la temperatura. Por ejemplo, cuando de día, los gases termorreguladores absorben calor. ¿De acuerdo? Los gases termorreguladores absorben calor. Absorben calor. ¿Sí? Y de noche, de noche, liberan calor. Liberan simplemente calor. Entonces, si la temperatura de día es, vamos a suponer, 19 grados Celsius y en la noche es 14 grados Celsius, el contraste térmico entre día y noche fue de 5 grados. ¿Y por qué la temperatura varió solamente en 5 grados? Porque los gases termorreguladores, el CO2 natural, no es de origen humano, sino natural, ¿no? El vapor de agua de día absorben calor y de noche liberan calor. ¿De acuerdo? A eso se denomina los gases termorreguladores. Son dos, vapor de agua y el dióxido de carbono. Vamos a suponer, no existe gases termorreguladores. No existe en la atmósfera. No hay CO2, tampoco vapor de agua. Entonces, de día, la temperatura podría ser 130 grados Celsius y de noche la temperatura podría ser menos 30 grados Celsius. Entonces, el contraste térmico entre día y noche sería mayor. ¿Y por qué el contraste térmico es menor entre día y noche? Marcas la clave, por la existencia de gases termorreguladores. ¿Ya? ¿Qué función cumplen los gases termorreguladores? Absorben calor y liberan calor. ¿Listo? Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estructura de la atmósfera. La atmósfera es una mezcla de gases. Pregunto, para poder interactuar, ¿con qué capa de la atmósfera interactuamos? Muevo mi mano, siento que hay aire. ¿De acuerdo? ¿Con qué capa estamos interactuando? El compañero plantea troposfera, Lucas plantea troposfera. ¿Qué capa atmosférica experimenta contaminación? Troposfera. Muy bien, Zapata, Lucas, Solís, troposfera. ¿Qué capa atmosférica? Mira, ¿qué capa atmosférica experimenta cambio climático? Troposfera. ¿Sí? ¿En qué capa atmosférica se manifiesta el clima? ¿Dónde se manifiesta el clima? En la troposfera. ¿Sí la respuesta? Pregunto. ¿Troposfera es pregunta? Sí, es pregunta. Troposfera es pregunta. El aire que respiramos es parte de la troposfera, ¿no? El aire que se mueve horizontalmente por diferencia de presión es parte de la troposfera. Las partículas en suspensión que capturan humedad y producto de la de existencia de estas partículas se produce condensación, eso se manifiesta en la troposfera. Descargas eléctricas, espejismos, rayos, relámpagos, chubasco, aguanieve, ¿dónde se manifiesta? En la troposfera. Por lo tanto, la troposfera es pregunta. ¿De acuerdo?
Muy bien. Dice, la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento, pero ya sabemos que hay dos gases que capturan calor, vapor de agua y el dióxido de carbono. Si no hubiera esos gases termorreguladores, la temperatura en el planeta sería bajo cero grados. ¿Ya? Muy bien. El aumento en la troposfera de gases de efecto invernadero de origen humano, antropogénico, de origen humano, dice, han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas. Profesor, no entiendo. Ondas infrarrojas, troposfera. Entonces, una diapositiva en blanco para explicar. ¿Ya? El Sol es una estrella que brilla con luz propia porque en el núcleo ocurre reacciones termonucleares. Como consecuencia de reacciones termonucleares que se manifiestan en el núcleo, se genera ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Una de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, el luz visible es ejemplo de onda electromagnética. ¿Ya? Rayos gamma, rayos X son ejemplos de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Muy bien. Voy a suponer que, listo, luz. La luz llega a la superficie y luego cambia de frecuencia. La luz ahora se denomina rayos infrarrojos, ondas infrarrojas. La luz es de mayor frecuencia y rayos infrarrojos es de menor frecuencia respecto a la luz. Y el cambio de frecuencia, en esta zona cambio de frecuencia, se libera calor. Entonces, onda de calor, rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos. Pero rayos infrarrojos es de menor frecuencia respecto a la luz. Y rayos ultravioleta es de mayor frecuencia respecto a la luz. Rayos X es de mayor frecuencia respecto a rayos ultravioleta. Y rayos gamma simplemente es de mayor frecuencia respecto a las demás ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Entonces, rayos infrarrojo, calor. ¿De acuerdo? Rayos infrarrojo en el pasado fue luz. ¿Listo? Ahora sí, puedo entender, dice, el aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero, falta una palabrita, de origen humano, han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas. Ah, como quiere decir que los gases, vamos a suponer, voy a interpretar que en la atmósfera, en la baja atmósfera, existen nubes cargados con gases de efecto invernadero de origen humano. El principal gas de efecto invernadero de origen humano es el dióxido de carbono. ¿Está bien? Saberes previos. Son chicos que ya tienen experiencia, vienen de una academia o ya tienen contacto con la pre. ¿Cuál es el segundo gas de efecto invernadero? Pueden digitar o pueden activar su audio. El segundo gas de efecto invernadero de origen humano. ¿Respuesta, chicos? Respuesta. Estoy colocando la letra inicial para que no digan que el profesor se olvidó. ¿El metano? Correcto. Metano. ¿Y el tercer gas? El tercer gas. Estoy colocando letra inicial.
Correcto, Óxido nitroso. correcto, óxido nitroso. ¿Y el cuarto gas? Cuarto gas. Hidrofluorocarburos. Gases fluorados como hidrofluocarbonos, perfluocarbonos, hexafluoruro de azufre, hexafluoruro de azufre, y el cuarto, un ejemplo de gases fluorados, es trifluoruro de nitrógeno. ¿De acuerdo? Trifluoruro de nitrógeno. Estos son los gases de origen humano. ¿Qué hacen? ¿Qué hace los gases de efecto invernadero presentes en cierto tipo de nubes? Que como como los rayos infrarrojos u ondas infrarrojas es de menor frecuencia, ¿quiere salir? No, es como un escudo. Hacen que retorne, hacen que se concentre calor, calor, calor y calor. Hay concentración de calor. Pregunto, ¿en qué capa de la atmósfera? ¿En qué capa de la atmósfera se está concentrando calor por la existencia de gases de efecto invernadero? Respuesta, chicos. 1, 2, 3. En la troposfera. En la troposfera. Ya está, en la troposfera. Pregunto. Es una pregunta un poco más complejo. Y hay que prepararnos para el futuro sanmarquino, y el sanmarquino tiene que ser un estudiante de todo terreno. ¿De acuerdo? De todo terreno. Está preparado para todo. La pregunta es, ¿por qué estos rayos infrarrojos no salen? ¿Por qué no salen? Porque existen gases de efecto invernadero, pero ¿por qué no deja salir estos gases? ¿Por qué no salen? Se supone que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Por qué no salen los rayos infrarrojos? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Plumón celeste. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ahí está. Menos F más F. ¿De qué hablé hace un momento? ¿Por la temperatura? No, F. Se explicó. Apliquen física, chicos. Física. ¿La frecuencia? La frecuencia. Correcto. Frecuencia. Los rayos infrarrojos, por ser de menor frecuencia, marcas así, son devueltos, son retenidos. Por lo tanto, hay concentración de calor en la baja atmósfera. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, ya está. Frecuencia, menor frecuencia. Listo, chicos. Ahora sí, regreso. Dice, en la baja atmósfera, es decir, en la troposfera, en ella opera el clima. El clima, el tiempo atmosférico, el cambio climático en la troposfera. Tiene una mayor concentración de gases. ¿Qué capa atmosférica contiene gases densos? ¿Y por qué? ¿Por qué el lapicero de mi pizarra digital cae? ¿Por qué cae? Por la gravedad. Por lo tanto, por la influencia de la gravedad, ¿en qué capa de la atmósfera predominan gases densos? ¿En qué capa de la atmósfera existen gases densos? En la troposfera. ¿Y por qué predominan gases densos? Por la gravedad. ¿Sí? Eso quiere decir que lejos de la superficie predominan gases menos densos, gases livianos. ¿Sí? Muy bien. Ya, ahora sí, troposfera manejamos al 100%. Sé que es pregunta. Otra capa que será pregunta es la estratosfera. ¿Por qué la estratosfera podría ser pregunta en un examen ordinario o en el examen de admisión general? A ver, la respuesta está en esta diapositiva. Ojos de científico, observador. Si miramos sin analizar es mirar. Mirar con observar es ver todo, analizar. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Por qué la estratosfera podría ser pregunta?
Amplío. Vamos a ampliar. Ahí tienes. ¿Por qué? Podría ser pregunta. Correcto, Lucas. Muy bien, Rojas. Por la capa de ozono. Por la capa de ozono. La estratosfera es pregunta por la capa de ozono. ¿De acuerdo? Por la capa de ozono. La mesósfera es una capa fría y la termósfera es una capa muy caliente. Termo es caliente. Colisionan partículas subatómicas, colisionan, al colisionar liberan energía, o sea, termósfera o ionosfera, ¿ya? Y exósfera es la parte externa de la atmósfera, y la parte externa de la atmósfera tiene este color, es oscuro, exósfera, ¿sí? Entonces, la estratosfera es pregunta por la capa de ozono. Voy a buscar una diapositiva que mencione, ahí está, listo, ya tiene respuesta. La capa de ozono es parte de la estratosfera, es parte de la estratosfera. El dato que manejábamos, decíamos, la capa de ozono existe entre 24 a 30 kilómetros, pero la NASA dice, que investiga constantemente, dice, existe ozono a partir de 20 kilómetros. Entonces hemos actualizado el dato, ¿ya? De 20 a 30 kilómetros. Predomina la capa de ozono. Y ozono sí que es ozono, es oxígeno triatómico. ¿De acuerdo? Oxígeno triatómico. ¿Qué función cumple la capa de ozono? Respondes absorber, filtrar. Eso quiere decir que la capa de ozono deja pasar a un porcentaje de rayos UV. Filtra, no ingresa el 100%. Y otra función, reflejar. Entonces la capa de ozono absorbe, filtra y refleja. ¿Qué cosa? Radiación ultravioleta. Radiación ultravioleta. ¿Procedente de dónde? Del sol. Porque sé que rayos UV es una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Y la capa de ozono nos protege de los rayos UV. Pregunta de examen de admisión y la respuesta está en la diapositiva 2. ¿Qué elemento químico destruye a la capa de ozono? Digiten o activen su audio. ¿Qué capa o qué elemento químico destruye? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Muy bien, Rojas. El cloro. Pero ¿cómo llega el cloro a la estratosfera? ¿Cómo llega? Llega como CFC, como un compuesto. Y así llega. Pero ¿qué bienes que utilizamos, qué bienes que consumimos, ¿de acuerdo? Fue elaborado a base de CFC. ¿Cuál es la respuesta? Gases refrigerantes. Todos tenemos refrigerador. En la parte posterior hay un motor y ese motor funciona con gases refrigerantes. Y ese gas refrigerante fue elaborado a base de CFC. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también propelentes, spray, aerosoles, spray. Ya está. Ahora, mi desodorante, vamos a suponer, aquí está. Comienzo a leer y resulta que no tiene CFC. Sustituto del CFC. Allá. Primero vamos a analizar así. Sabemos que el cloro es el que destruye. No es el flúor, no es el carbón. Lo que destruye es el cloro. Pero ¿cómo llega el cloro a la estratosfera? Como CFC. ¿Y qué bienes fueron elaborados a base de CFC? Gases refrigerantes, spray,
acondicionadores de aire, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en alerta. Ponernos en alerta. Hubo una conferencia y en esa conferencia del año de 1987 se firmó el protocolo de Montreal. ¿A qué se refiere el protocolo de Montreal? ¿Se refiere al incremento de la temperatura media o producir bienes que no contengan CFC? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Algunos jóvenes confunden Reducir los CFCs. reducir, Reducirlos. reducir. ¿Pero qué va a reducir? ¿CFC o reducir bienes que no empleen en su elaboración el cloro? ¿Cierto? Cloro es el que destruye. Entonces el protocolo de Montreal tiene ese objetivo. ¿De acuerdo? Reducir. Entonces por el protocolo de Montreal de 1987, ¿de acuerdo? Sustitutos del CFC. El sustituto del CFC es hidrofluocarbono. Hidrofluocarbono. Pregunto, hidrofluocarbono eleva, aquí está, uy, ya no tiene CFC, hidrofluocarbono. Pero en el año 2014, pregunto, saberes previos. El hidrofluocarbono en la troposfera, ¿qué es, alumnos? ¿Qué cosa es hidrofluocarbono en la troposfera? ¿Qué hace el hidrofluocarbono en la baja atmósfera? Hemos explicado hace un momento. ¿Respuesta? Retiene Uf, oxígeno. es un gas de efecto invernadero. ¿Se la respuesta? Es un gas de efecto invernadero. Estamos resolviendo un problema en la capa de ozono y estamos generando un problema mayor en la troposfera. ¿Por qué? Porque el sustituto es un gas de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Entonces se dieron cuenta los científicos, enmienda al protocolo de Kioto, enmienda al protocolo, enmienda Kigali, 2014. Por enmienda Kigali, los bienes que fabrican las industrias deben dejar de emplear, ¿qué cosa? El sustituto del CFC, hidrofluocarbono. ¿De acuerdo? Enmienda Kigali. El protocolo de Montreal tiene enmienda Kigali del año 2014. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, ya está resuelto, ¿ya? Seguimos analizando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si se crea agujeros en la capa de ozono? Pues dice, genera cáncer de piel, pregunta examen, genera cataratas, afecta al crecimiento del fitoplancton, afecta fotosíntesis, es una amenaza para las formas de vida, es una amenaza. Entonces, voy a retroceder. Una persona, voy a suponer una persona de tez blanca, es una persona de tez blanca, vamos a suponer en la zona donde vive, a mayor latitud, está un poco nublado, de tez blanca, ¿ya? Y dice, está nublado, papi, está nublado. Respuesta, por más que esté nublado, una persona de tez blanca debe utilizar bloqueador. Bloqueador. ¿Y por qué debe utilizar bloqueador? Porque los rayos ultravioleta, correcto, los rayos ultravioleta malos, hay que decirlo así, ¿de acuerdo? Los rayos ultravioleta atraviesan, ¿qué cosa? Nubes, estrato, porque tienen mayor frecuencia.
mayor frecuencia, por más que esté nublado. Por lo tanto, los expertos en el tema recomiendan utilizar bloqueadores, paraguas, porque los rayos UV en geografía atraviesan. ¿De acuerdo? Muy bien, resuelto cualquier tipo de pregunta. ¿Ya? Muy bien. Cambio climático. ¿Qué cosa es cambio climático? Cambio climático es, ¿quién es el responsable directo? El hombre. Indirecto, el hombre. ¿Sí? Por ejemplo, esto es mi celular, está cargando. Vamos a explicar. Ya está mi celular. Por tener celular, ya estoy participando en la emisión de gases de efecto invernadero. Indirectamente. ¿Quién es el responsable principal? El hombre. Causas del cambio climático, causas del calentamiento global, el incremento de gases de efecto invernadero, pero de origen humano. De origen humano, no el gas natural CO2, no el gas natural metano, sino de origen humano. La deforestación. ¿Cómo interviene la deforestación? Sé que el bosque necesita de CO2, ¿sí? Si hay deforestación, tala de bosques, se produce concentración de CO2. Y si el que deforestó, este es un tronco, y vamos a quemar, combustión del tronco, habrá emisión de CO2. Entonces, la deforestación también concentra el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? La alteración de la circulación. ¿Cómo es, profesor? La alteración de la circulación. Marcas así. Nuestro planeta pasa por periodos cálidos y periodos fríos. ¿Ya? Periodos cálidos y periodos fríos. Por ejemplo, la era actual es la era cenozoica. La era actual. Y la era se divide en periodos. Periodo terciario y el periodo cuaternario. Conjunto de periodos, eras. ¿De acuerdo? Conjunto de periodos, eras. Y conjunto de eras, marcas así, eón. La mayor división de la Tierra es eón. Un eón equivale a 1000 millones de años. ¿De acuerdo? Y los periodos se dividen en épocas. Época Pleistoceno y época Holoceno. Nos encontramos, decíamos la clase anterior, en la época Holoceno. Y la época Holoceno se caracteriza por tener un clima cada vez más cálido, Y en el Pleistoceno predominó un clima muy frío. Entonces, estamos en una época de calentamiento natural. Pero este calentamiento natural, estamos acelerando el calentamiento por emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y quién es el responsable? Directa o indirectamente es el hombre, que está pisando el acelerador del calentamiento. Estamos en una época de calentamiento natural, pero por emisión de gases de efecto invernadero de origen humano, el calentamiento está acelerado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Eso sería la respuesta. Esto es natural y esto es por obra humana. Proceso de calentamiento. Ya expliqué. El Sol emite ondas. La luz visible es ejemplo de onda electromagnética.
choca con la superficie, se convierte en rayos UV. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si no hay obstáculo, lo que ingresó debe salir. De ese balance es el clima, pero hay nubes cargados con gases de efecto invernadero. Esos rayos infrarrojos, por ser de menor frecuencia, son devueltos, son retenidos y hay concentración de calor en la baja atmósfera, ¿sí? En la troposfera. Y la temperatura media va en ascenso. Y cuando la temperatura media se incrementa, se conoce con el nombre de calentamiento global. Y el calentamiento global es el responsable del cambio climático. Cambio climático tiene como causa calentamiento global. El calentamiento global tiene como causa incremento de gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Y cómo se concentró gases de efecto invernadero? Eso ya pues hacer uso de conocimiento de otros cursos. Por ejemplo, en el curso de Historia Universal, en las revoluciones industriales se empleó fuente de energía. En la primera revolución industrial, la fuente de energía fue carbón, y en la segunda revolución industrial, fuente de energía, simplemente electricidad y petróleo, ¿sí? Petróleo y electricidad. Y por combustión de carbón y petróleo, hubo emisión de dióxido de carbono, ¿ya? Eso es la secuencia correcta, ¿ya? Por lo tanto, si es pregunta en el examen, tienes la capacidad para marcar la alternativa correcta. Muy bien. Estos son los gases de efecto invernadero de origen humano. Para no olvidar, al costado de invernadero de origen humano, antropogénico, de origen humano. El principal gas es el dióxido de carbono. Ya está. Hace un momento dije, por favor, ¿cuál es el origen del CO2? ¿Cómo se originó el CO2 de origen humano? Respuesta. Activen su audio. Tiene fuentes, porque el aprendizaje es interacción. Incluso fallar con la respuesta, pero corregir es aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuál es el origen del CO2? Combustión. Correcto, es combustión. A consecuencia de las revoluciones industriales. Primera revolución, carbón. Segunda revolución, petróleo. Combustión de carbón y petróleo, se emitió CO2. Ya está, combustible de origen fósil. Ejemplo de combustible de origen fósil, carbón, petróleo y el gas natural. También por combustión de gas natural, o simplemente empleo de gas natural, también se emite CO2, pero en menor porcentaje. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Aumento. El segundo gas es metano, pero el metano es un gas natural y de origen humano. Lo que nos interesa es de origen humano. Origen humano. Somos más de 7.5 mil millones de seres humanos. Todos los días consumimos alimento, ¿sí? Todos los días. Por lo tanto, generamos desperdicios. La materia orgánica entra en descomposición. El plátano, la cáscara de la papa, la cáscara de la naranja, entra en descomposición. Y los llevamos a los rellenos sanitarios. Y en los rellenos, y cubrimos al 100% porque ya no tiene capacidad para contener más. Colocamos arena sobre el relleno sanitario. Luego de cierto tiempo comienza a salir metano a rellenos sanitarios. ¿Ya? También combustión de fósiles. Entonces, de origen humano. Natural sería, chicos, natural, metano de origen natural en los pantanos.
en los pantanos. Ah, es de origen natural. Pero este es de origen humano. Rellenos sanitarios, en los basureros o por combustión de energía fósil. ¿Ya? Óxido nitroso. Tercer gas. Origen es un gas tóxico, pero ¿cuál es su fuente de origen? De origen humano, y buscas fuentes. Mira, prácticas agrícolas. Hay dos tipos de agricultura. ¿Ya? Hay dos tipos de agricultura. Agricultura intensiva y agricultura extensiva. Pregunto, ¿cuál de los dos tipos emplea abonos artificiales? ¿Cuál de los dos tipos de agricultura emplea abonos sintéticos? Muy bien, Lucas. La intensiva. Intensiva. ¿De acuerdo? Intensiva. La intensiva. Y un componente, muy bien, Jean-Pierre, Edwin, intensiva, Renzo, muy bien. En la intensiva, chicos, un componente del abono sintético es el nitrógeno. Nitrógeno. Y el exceso de nitrógeno quedó en el suelo y este nitrógeno es gas, se eleva y este nitrógeno reacciona con el monóxido de oxígeno y ahí tienes óxido nitroso. ¿Ves? Como el hombre indirectamente concentra gases de efecto invernadero. En el salón tenemos del género masculino, femenino. Si una chica, una compañera, tiene medias nylon, medias licra, indirectamente estamos participando en la concentración de gases, de uno de los gases de efecto invernadero, óxido nitroso. Nos gusta beber este vino. Ya está. ¿Te das cuenta que es a consecuencia de la actividad humana que estamos concentrando gases y esos gases atrapan calor y no dejan salir a los rayos infrarrojos por ser de menor frecuencia? ¿Sí? Listo, chicos. Están aptos para el tercer examen. Gases fluorados. En gases fluorados, marcas así. Es netamente al 100% es de origen humano. Es consecuencia de la industrialización. ¿Hay nitrógeno natural? Sí. ¿Monóxido de oxígeno? Sí. ¿Existe metano, CO2 natural? Sí. Pero los gases fluorados los generó el hombre. ¿Ya? Aquí están los gases fluorados. Hidrofluorocarbonos, perfluorocarbones, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. ¿Y sabe qué, chicos? Si el CO2, voy a suponer, si el CO2 captura como uno calor, el hexafluoruro de azufre captura 20.000 veces más que el CO2. 20.000 veces más. 20.000 veces más o 17.500 veces más. Conclusión. Tiene mayor potencial para retener calor. Los gases fluorados tienen mayor potencial para retener calor. Pregunta. ¿Y por qué no es el principal gas de efecto invernadero? Si tiene mayor potencial para retener calor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el hexafluoruro de ¿Menor azufre? concentración? Correcto. Esa es la respuesta. Porque los principales gases en la baja atmósfera es nitrógeno, oxígeno, argón y CO2. El CO2 es el cuarto gas.
es por menor concentración. Está dentro de los otros, pero va en ascenso. Va en ascenso acelerado. Y seguramente habrá otra enmienda, otro acuerdo, otro tratado para dejar de producir bienes a base de gases fluorados. ¿Ya? Muy bien. Aquí están los gases fluorados. Hexahidrofluorocarbonos. Fuente, el sustituto del CFC. Gases refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de aire, de limpieza, agente para fabricación de espumas. Ah, el sustituto. ¿Sí? Perfluorocarbonos. Mira, veo mi celular, 15%. Necesita energía. Busco el cargador y resulta que en el celular, chicos, existe semiconductor. Un semiconductor. ¿Qué hace el semiconductor cuando necesita energía? Deja pasar. Y cuando llega al 100%, el semiconductor lo bloquea. Entonces los aparatos electrodomésticos, ¿ya?, tienen semiconductores. Y que fue elaborado a base de perfluorocarbonos. Entonces, indirectamente, estamos participando en la concentración de gases fluorados. ¿Ya? Hexafluoruro de azufre, fuente, aislante dieléctrico. Este es un aislante dieléctrico. Esta es una red de distribución de energía. Se está distribuyendo energía de un punto hacia la urbanización, hacia la cooperativa, etc. Pero esta cosita que protege, fue elaborado a base de hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Tenemos interruptores, tenemos transformadores en nuestro cuarto, en nuestra sala de estudio. Entonces, sí, pues, indirectamente, somos partícipes de la concentración de gases fluorados. Nuestra ventana es a base de aluminio. En la producción de magnesio y aluminio también se emplea hexafluoruro de azufre. Conclusión final. Trifluoruro de nitrógeno. Mira, ¿eh? Jovencito decía, hijo de médicos, y el padre decía, pues estudia en una universidad particular. Padre, pero eres sanmarquino. Yo quiero ser sanmarquino. Quiero decir con orgullo que soy egresado de San Marcos. ¿Ya? Quiero estudiar en la Universidad de San Marcos. Muy bien. Y se hizo preguntas, pues, ¿no? ¿Y cuántos televisores tiene? Y él dijo, en la sala tenemos un televisor enorme. En cada cuarto hay un televisor de 55 pulgadas. Incluso la empleada del hogar tiene su televisor. Ah, por tener pantallas planas, chicos, somos partícipes de concentración de trifluoruro de nitrógeno. También en la fabricación de semiconductores. Muy bien, ¿participamos o no participamos indirectamente en la concentración de gases de efecto invernadero, conocido como gases fluorados? ¿Sí o no? Digan, por favor. ¿Sí o no? ¿Cuántos estudiantes tengo en aula? 45, 50, 53. Sí, correcto. Gracias, Jean-Pierre. Sí participamos, ¿ya? Muy bien, Sánchez. Somos partícipes. Bailón, correcto. Consecuencias. Consecuencias. ¿Qué está pasando con la temperatura media? Respondes, en ascenso, profesor. Por lo tanto, la zona tropical gana espacio. El espacio de zona tropical se amplía, amplitud de la zona tropical. Y de latitud media, presión alta latitud, presión de alta latitud. Y la fauna de alta latitud está en peligro. Está en peligro. Genera extinción de formas de vida. Si esa forma de vida
no se adapta al cambio, se extingue. La naturaleza lo expulsa. ¿Sí? ¿Qué está pasando con los casquetes del Polo Norte? Por la alta temperatura. El grosor del casquete polar se reduce a medio metro, 25 centímetros. En otro punto ya se desprendió. Y la fauna polar solicita SOS, auxilio. La fauna polar. El oso polar, el perdiz polar, el zorro polar. Entonces, es una especie en proceso de extinción. Y como la temperatura media va en ascenso, olas de calor, ¿no? En latitud media, ¿no? En verano, alta temperatura. En latitudes medias. Y en cualquier punto. Si en una zona era área de precipitación pluvial, por el cambio climático, dejó de llover. Y cuando deja de llover por un tiempo prolongado, sequías. Sequías en punto A y en otra zona, lluvias torrenciales. Hay una alteración a nivel global. Con el cambio climático, para todos los países el cambio climático no es negativo. Ojo, por favor, mentalidad de dialéctico. Todo no es negativo. Es negativo para Perú. Es negativo para países de zona tropical. Pero países que se encuentran en zonas de alta latitud o latitud media superior, donde el clima era pues muy frío o frígido, hay incremento de temperatura y ese lugar tiene una temperatura templado frío, adecuado para vivir. Algunos países salen beneficiados. Ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Rusia, ¿no? O Inglaterra. Mira, en Inglaterra antes era imposible cultivar aceitunas, olivos. Ahora se puede cultivar. Conclusión, el cambio climático es positivo para algunos países y es negativo para otros. Es negativo para el Perú. ¿Ya? Eso es razonamiento, chicos, ¿ya? Y el incremento de temperatura genera reducción, contracción de glaciares. Nuestra cordillera, a partir de 5.000 metros sobre el nivel del mar, tiene glaciares. Pero a consecuencia del incremento de la temperatura media, los glaciares se contraen. Por eso recomiendo a los jóvenes que hacen turismo interno ir a la zona andina y luego tomarse fotos, y esto será evidencia para sus hijos o nietos que Perú en el 2023 tenía aún glaciares, pero ahora ya no existe. Aquí está, nieto mío, aquí está una prueba, ¿ya? Entonces, cuando hagan turismo interno a la zona andina, que quede como evidencia, y la evidencia va a ser su foto, ¿ya? Muy bien. Incendios forestales. Mire, la zona andina por olas de calor. Por la alta temperatura, incendio natural. Adelgazamiento de capa de ozono. Mayor desertificación quiere decir que una zona agrícola dejó de producir. ¿Sí? Menor rendimiento agrícola. Si la precipitación decrece, la producción es menor. Y como consecuencia de que en los polos hay reducción de glaciares, puedo plantear así, en los polos hay reducción de glaciares, el agua en estado sólido pasa directamente al estado líquido, el pasar de estado sólido a líquido genera incremento del nivel del mar. Y el incremento del nivel del mar va a reducir superficie costeña. Mira, autopista cubierto por masas de agua. Elevación del nivel del mar. Algunas islas de Oceanía de origen coralino ya desaparecieron.
por elevación del nivel del mar, reducción de costa. Los jóvenes en el Perú que vivimos cerca del litoral, sí o sí vamos a emigrar, vamos a salir, porque el nivel del mar ascenderá y al ascender inundará nuestra área que era nuestra vivienda, ¿ya? En otra zona sequía y en otro lugar alta precipitación. Hay una alteración. Algunas personas dicen, el cambio climático es de algunas ONG o ambientalistas. Pero lo cierto, chicos, cada día experimentamos un cambio drástico. Cambio drástico. El cambio climático, el calentamiento global es una realidad. Es una realidad. ¿Ya? Ya. Profesor, Dígame. sí, disculpe una consulta. Si se incrementa la frecuencia de las precipitaciones y hay mayor derretimiento de los nevados, ¿cómo es que se dan las sequías? ¿Es porque esto es una proyección a largo tiempo así? Ya. Vamos a dar un enter, ¿ya? Mira, a ver. Línea ecuatorial, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. En esta zona existe el gran desierto de Sahara. El desierto de Sahara. Y en el desierto de Sahara existe rocas, y en esas rocas hay cuevas, y en las cuevas hay pintura rupestre. Y en esta pintura rupestre hay fauna de hace 8.000 años, de hace 10.000 años. Eso quiere decir que en el desierto de Sahara, fauna, vamos a suponer, hierbas y árboles dispersos. ¿Es zona, ¿Es zona tropical o es una sabana? Por la inscripción de jade en las cuevas, en lo que se observa en la pintura rupestre. ¿Es zona tropical? ¿Es esta zona de Sahara hace 8.000 años, hace 9.000 años, fue zona tropical o fue sabana? ¿Cuál es la respuesta? Sabana. Fue sabana. Fue sabana. Esta es una sabana. Ahora, 2003, ¿qué pasó? ¿Qué es? Es un Desierto. desierto. ¿Eso qué quiere decir? Que en el desierto de Sahara, hace 10.000 años, hace 8.000 años, era una zona de ¿qué? Precipitación. Lluvias. ¿Y ahora en el desierto de Sahara es una zona de lluvia? No. No. Entonces, eso es cambio drástico. En algunas zonas llueve y en el desierto de Sahara dejó de llover. Y en otras zonas se concentró la alta precipitación. Eso es una consecuencia de miles de años. Estamos en una época de calentamiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí paso al siguiente punto. Antes de pasar al siguiente punto, debo explicar lo siguiente. Los científicos, los hombres de ciencia, los incomprendidos, ¿no? Pero el Estado que tiene meta a largo plazo, que tiene así como visión, ¿no? Visión a largo plazo, futuro, que su país sea desarrollado, invierte en educación, eh, investigación. Los países que han invertido en educación e investigación en la actualidad son países desarrollados. ¿De acuerdo? Muy bien. Los científicos, fruto de evidencias, dijeron,
la temperatura media va en ascenso, pero un ascenso acelerado. Y eso se tuvo que demostrar en la cumbre de la Tierra, convocada por la ONU. Cumbre de la Tierra del año 1992. Finalizó la cumbre, se firmó un conjunto de documentos. Uno de los documentos, Agenda 21. Otro documento, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces ya estás contextualizando. La Convención Marco es una consecuencia del Cumbre de la Tierra. Y la Convención Marco habla o se refiere o trata sobre, ¿cuál es la respuesta? ¿Trata sobre qué, chicos? La Convención Marco. Trata sobre, activen su audio, digiten, vamos a aprender. El cambio climático. El incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura. Ya está. ¿Y Agenda 21 de qué trata? Agenda 21. Un círculo, otro círculo y otro círculo. Naturaleza, sociedad, actividad humana. Esta zona de intersección es Agenda 21. ¿Qué nombre tiene esa zona, chicos? Naturaleza, sociedad, actividad humana. Esta zona de intersección. Letra inicial. Desarrollo sostenible. Cumbre de la Tierra, desarrollo sostenible. Ya está. Otro tema que vamos a explicar en otra semana, ¿ya? Pero el tema de hoy es Convención Marco. Es una consecuencia del Cumbre de la Tierra. Y se refiere al incremento de la temperatura media. Ahora con esa pequeña introducción, ya puedo explicar Convención Marco. ¿Qué cosa es Convención Marco? Es una consecuencia de Cumbre de la Tierra. ¿Dónde fue la cumbre? En Río de Janeiro, del año 1992. En esa cumbre se firmaron varios documentos. Me interesa dos documentos. Agenda 21, en otro tema, y en este tema de esta semana, Convención Marco. ¿Listo? Y los países firmantes dijeron, ya pues vamos a reducir. Pero resulta que la Convención Marco no había un artículo que obliga a un Estado a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. No existía un artículo que era vinculante. Por lo tanto, la Convención Marco es voluntarioso. Es voluntarioso. ¿De acuerdo? Voluntarioso. Y entonces se dieron cuenta los países integrantes, ¿qué hacemos? Reunión COP1, Conferencia de las Partes. Reunión COP2, Conferencia de las Partes. COP3, COP3. En COP3 los estados parte, repito, los estados parte de la convención dijeron, los firmantes de COP3, o sea, del Acuerdo de Kioto o Protocolo de Kioto, deben reducir gases de efecto invernadero. ¿Pero quiénes deben reducir? Los países industrializados. Países industrializados. Los países industrializados. Eso dice el Protocolo de Kioto. Por eso dice, son 77 estados en la actualidad los que han adherido al tratado, a quienes se le denomina parte. Muy bien, pregunto, ¿la Convención Marco se complementa con, ¿cuál es la respuesta, chicos? La Convención Marco se complementa ¿con qué? Se complementa con ¿Protocolo de Kioto? Protocolo de Kioto. La Convención Marco es voluntarioso,
En cambio, el protocolo de Kioto es vinculante. Vinculante. Ya está. El protocolo de Kioto fue vinculante. Jurídicamente vinculante. Jurídicamente vinculante. Ahora sí, el país firmante del protocolo de Kioto sí o sí debe reducir emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Por ejemplo, Estados Unidos es parte de la Convención Marco. Rusia, China, Canadá, Perú es parte de la Convención Marco. Pero nunca Estados Unidos no fue parte del protocolo de Kioto, porque el protocolo es vinculante. Como país industrializado, debió de cambiar su matriz energética, ¿no? Correcto. ¿A qué se refiere vinculante? Quiere decir que está obligado por normas. Está obligado por normas, sí o sí reducir. Son normas. ¿De acuerdo? Jurídicamente, normas establecidas por los estados. El país firmante del protocolo de Kioto debe reducir, pero Estados Unidos es parte de la Convención Marco, no está obligado. Lo que obliga al Estado es el protocolo de Kioto. Por eso la Convención Marco se complementa con el protocolo de Kioto. Este protocolo tuvo vigencia hasta el año 2012. 2005 al 2012. Finalizaba el protocolo el año 2012. Pregunta para el examen. COP 18. COP 18. 2012. En Doha, Qatar. Respondes. Se amplió la vida del protocolo. En COP 18, Doha, Qatar, se amplió la vida del protocolo de Kioto hasta el año 2020. ¿De acuerdo? Pero ahora estamos en 2023. COP. Profesor, Pregunto. Sí, pregunte, por favor. Te escucho. una pregunta. Estados Unidos hasta el día de hoy no se ha unido a ningún protocolo. Ahorita vamos a explicar. ¿O sí? Ahora resolvemos esa preguntita, ¿sí? Resolvemos. Repito, Estados Unidos es parte de la Convención Marco. Ya está. Estados Unidos no fue parte del protocolo de Kioto, porque es vinculante. ¿Está bien? En COP21, COP20 fue en Lima, COP20 en Lima, en época de Ollantumala, ¿ya? Ollantumala. Y luego el siguiente año, COP21, en París, lo que se hizo en Lima, en borrador, en París se oficializó. Ahora, atentos chicos, el protocolo de Kioto ya no está vigente. Lo que está vigente es el Acuerdo de París. Es el sustituto del protocolo de Kioto. Acuerdo de París. Y si es el sustituto, el Acuerdo de París también es jurídicamente, respuesta chicos, jurídicamente Vinculante. 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 El expresidente demócrata, el expresidente demócrata hizo que su país, Estados Unidos, firme el Acuerdo de París. Ya, firmó Estados Unidos, todos aplaudieron, bravo. Estados Unidos se incorpora al Acuerdo de París. Muy bien, Solís. Pero el sustituto, el reemplazante del Partido Republicano, Donald Trump dice, eso perjudica a la industria norteamericana y Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París. ¿Sí? Y el sustituto, que es el demócrata, el actual presidente Biden, en el 2021 dice, Estados Unidos ingresa al Acuerdo de París. Ahora Estados Unidos es parte del Acuerdo de París. ¿Ya? Ahí está la respuesta.
Estados Unidos es parte del Acuerdo de París, con Biden, pero con Donald Trump se retiró. ¿Ya? Muy bien. Ya, respuesta final. Muy bien. ¿Qué es? Pregunto. En protocolo de Kioto, ¿qué países deben reducir emisiones de gases de efecto invernadero? Respuesta, chicos. 30 segundos. Industriales. Los países industrializados. Países en desarrollo, países emergentes, ¿están obligados de reducir sus gases de efecto invernadero? La respuesta es no. Los países industrializados. Mira lo que dice el Acuerdo de París. Dice, establece las medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano a través de mitigación. Esto es importante, mitigación es, oiga, pero yo soy industrializado, emito CO2, pero yo puedo financiar. ¿Qué cosa? Que un estado que está en zona tropical proteja su bosque. Ah, ya está. Yo puedo financiar. Mitigación. ¿Sí? Adaptación. Sí o sí, el cambio va a ocurrir. Entonces, debemos hacer todo lo posible para que un ecosistema se adapte a este cambio y que se adapte al cambio. Y si no se adapta al cambio, ¿qué hace la naturaleza? Lo expulsa. ¿De acuerdo? Resiliencia es que sí, pues hay organismos que viven un contexto adverso de cambio climático, pero sí ahí está, sobresale. Ahí está. Esos son los 3 términos del Acuerdo de París. Ojo, fijó. Se supone que la temperatura media, 15 grados Celsius. Mira, para captar la idea. Se fijó el objetivo de limitar el calentamiento global, o sea, te está diciendo de la temperatura media por debajo de 2 grados. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura media máximo debe llegar a 17 grados Celsius. 17 grados. Preferentemente por debajo de 17. Lo adecuado sería 16,5 grados. Pero si la temperatura media llega a 17 o 18 o 19, la forma de vida que conocemos se altera al 100%. O sea, Acuerdo de París te dice, debemos hacer los estados todo lo posible para que la temperatura media no llegue a 2 grados, esté por debajo de 2 grados, 16,5. ¿Ya? ¿Captaron la idea, chicos? Y si la lluvia cae, todos se mojan. Acuerdo de París. Todos los países. Por lo tanto, se reconoce el principio de responsabilidades comunes. ¿Qué quiere decir? Que todos son responsables. Pero, diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que los países desarrollados son los mayores responsables, los países emergentes como China, como Rusia, como Sudáfrica, como Brasil, también son responsables. Perú es un país en vía de desarrollo, también es responsable, pero en menor proporción. ¿Quién es el mayor responsable? Los industrializados, pero todos nos responsabilizamos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y cada 5 años, 2020 fue una reunión importante, 2025 es otra reunión importante, el Estado peruano debe explicar qué hizo para dejar de consumir petróleo o carbón. ¿Qué hizo como Estado? Y entonces Perú responderá, hemos ampliado generación de energía eólica, energía solar, ¿no? Luego centrales hidroeléctricas. Ya, explicaciones. Hemos reforestado. Esas son las contribuciones nacionales. Y la contribución nacional se realiza cada 5 años. Por lo tanto, chicos, el acuerdo actual o el tratado actual que se refiere al calentamiento global se denomina, respuesta, chicos, el tratado que se refiere al calentamiento global en el 2023 se denomina Acuerdo de París. Acuerdo de París. Ya está. Muy bien. Profesor, Eso no, ya dígame. sí, disculpe, en el boletín tenemos que también dice que la temperatura se incrementa en más de 1,5 grados. ¿A qué se refiere esa parte? Lo que expliqué,
¿Qué es lo que expliqué? Mira, debe incrementarse, la temperatura media debe llegar a 2 grados, o sea, 17 grados. Pero preferentemente debemos hacer todo lo posible para que la temperatura media sea de 1,5. Mira, si es 15 grados, más 1,5, 16,5. Esto debería ser la temperatura media. Preferentemente, hacer todo lo posible, que la temperatura suba solamente, el calentamiento global solamente se incrementa en 1,5, preferentemente. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Y qué pasaría si la... Dígame. Sí, disculpe, una consulta más. ¿Y a qué se refieren con sumideros de carbono, por favor? Sumidero carbono, hace un momento dije, ¿se explicó? El bosque retira CO2, a eso es sumidero. Reforestar, proteger los bosques. El árbol retira CO2, sumidero de carbono. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, gracias. Listo, se explicó. Ministerio del Ambiente. Ministerio del Ambiente es simplemente ente rector en materia ambiental. Ente rector en materia ambiental. ¿Sí? Organismos adscritos. Calor, frío, ¿no? Humedad, temperatura, a nivel nacional, tiempo atmosférico. Estudia, hace pronóstico del tiempo atmosférico desarrollado. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Usted va a responder. Impulsa en la llanura amazónica. ¿Qué impulsa en la llanura amazónica, por favor? El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. ¿Qué impulsa en la Amazonía, en la llanura amazónica? Respuesta. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Ya está. Respuesta final. Ocurre un sismo, así, sismo, ¿sí? Un desastre natural, un desastre. Un maremoto ya. Terremoto. ¿A qué entidad debemos consultar? ¿Dónde fue el epicentro? Instituto Geofísico Peruano. Instituto Geofísico Peruano. Muy bien. CERNAM. CERNAM es la entidad que va a administrar las áreas naturales protegidas. Y las áreas naturales protegidas, por ejemplo, es Parque Nacional, Reserva Nacional, Coto de Caza, Santuario Histórico, ¿no? Refugio de vida silvestre, zonas reservadas, reservas comunales. Pregunto, ¿quién administra las áreas naturales protegidas? Respuesta, CERNAM. CERNAM. Organismo de evaluación, fiscalización ambiental. Una unidad minera irresponsable, contrario al desarrollo sostenible, emite aguas servidas hacia el curso de un río. Emite micropartículas a la atmósfera. ¿Qué entidad es responsable de fiscalizar y sancionar a esta unidad industrial? ¿Cuál es la respuesta, chicos? UEFA. OEFA. Ya está. OEFA. Has egresado de San Marcos. Eres ingeniero de seguridad. Has hecho práctica con un sueldo bajísimo, 1.500, 2.800, 3.000, y luego por tu capacidad de gestión, una empresa minera te convoca. Dice, ahora vas a ser el responsable y tu sueldo es 9.000. Y el ingeniero es el primer sueldo que gana 9.000. Pasar de 3.000 a 9.000 está emocionado. Entonces, como todo joven, 3.000 de gasto mensual y 6.000 de ahorro. Ahorro. ¿Ya? 4 o 5 años, tienes capital suficiente, creas empresa. ¿Y para qué entidad es el que autoriza
para que entre en funcionamiento una unidad productiva. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Se nace. Aprueba los estudios de impacto ambiental. O sea, aprueba que una empresa quiere establecerse en Lima Metropolitana y si esa empresa es contaminante o está en armonía con el medio ambiente, con el entorno, se nace, pone el check, pone el sello de aprobado. Procede. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que nuestros glaciares se encuentran en... ¿Nuestros glaciares cómo se encuentran, chicos? Contracción. Contracción. Muy bien. La clave número 1 es bueno. 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 2. Mira lo que te dice. 2. Conferencia de las partes. COP3. COP3. ¿Con qué letra relacionamos, jóvenes? ¿Con qué letra? COP3. La B. ¿Cuál? La B. La B. Correcto. La B. La B, la B y la B. Ya está descartado. ¿Sí? Y COP18. La A. Clave A. ¿Cuál es la clave? Dado. Listo. Estás aplicando conocimiento. ¿Ya? Correcto. Listo, chicos. 3 clave. Casita. Casita. ¿Por qué casita? Protocolo de Montreal. ¿A qué se refiere protocolo de Montreal? Capa de ozono. Dice, es una cooperación exclusiva de países desarrollados que ejecutan medidas preventivas y mitigadoras. El término preventiva mitigadora se refiere al protocolo de Kioto, por eso es falso. Traza objetivos para eliminar sustancias químicas en gases refrigerantes que incluyen cloro. ¿Verdadero o no? Claro, el cloro es el que destruye la capa de ozono. Disocia, en otras palabras. De repente te ponen un gráfico y no se explicó. Ozono, con intervención de cloro. Con intervención de cloro, oxígeno y monóxido de oxígeno. Disocia. El cloro disocia. ¿Sí? Crea agujeros. Ya está. Muy bien. Y dice, a partir del... ¿En qué año se firmó el protocolo de Kioto? 1987. Por lo tanto, es verdadero. Verdadero. 4. Este compromiso establece medidas para reducir efectos adversos del carbono. Oye, estamos hablando de cloro. El protocolo de Kioto, de Montreal es cloro, por lo tanto es falso. La clave correcta es casita. 2. Una empresa minera contamina el curso de una cuenca hidrográfica, afecta a la flora y fauna. ¿Qué organismo es el responsable de sancionar a dicha unidad petrolera? Respuesta, chicos. Clave, clave. Pueden digitar o activar su audio. Contamina. Correcto. Guerrero. Muy bien. Y el compañero que activó su audio. Clave B. Eso serían las claves de geografía. Pasamos al curso de cívica. Patrimonio de la nación. Muy bien, Solís. Sí, clave B. Patrimonio de la nación. Patrimonio mundial. Vamos a analizar. Mira lo que dice. Patrimonio de la nación. Perú es... Ya no, ya. A veces cuando hablo de Perú me emociono porque por mi especialidad sé lo que tiene Perú. Teniendo de todo, somos un país con la condición de en vías de desarrollo. Y hay países que no tienen nada, lo que tiene Perú son desarrollados, porque han invertido en educación e investigación. Y nosotros no. Cuando hablamos de inversión en educación, no. Desde la República, desde que San Martín decía transformemos estos recursos. Japón, por ejemplo, correcto. Japón invirtió, después de la Segunda Guerra Mundial, invirtió en educación,
e investigación. Por eso un japonés, conversaba con un japonés que decía, mi país sobresalió por esto, ustedes tienen de todo. Nosotros compramos lo que ustedes tienen, lo transformamos, le damos valor agregado, vendemos conocimiento, vendemos tecnología, y ustedes se han especializado en vender materias primas, ¿no? Cambiemos, confío en la nueva generación. Perú tiene todas las condiciones. Natural, mira, ve. Tema desarrollado, ¿cómo se llama este ambiente? Este ambiente de aguas, una zona donde se mezcla agua de un río de agua dulce con agua de mar, en una zona tropical. Muy bien, Lucas. Esteros, los esteros, en la desembocadura de los ríos Sarumilla, el río Tumbes, el río Chira, el río Piura, natural. Y esto es la ciudadela más grande de barro, ¿no? De Chanchán, en La Libertad. Patrimonio de la humanidad. Puede ser cultural, siempre cultural, interviene el hombre. Esto es, claro, es una ciudad inca, pero también hay presencia de mano española. Pero ahí está el ser humano, cultural. Y cuando decimos natural, dejamos, natural, aquí es, patrimonio natural de la humanidad. Ejemplo, el nevado tropical más alto del mundo. Nevado tropical es Huascarán. Natural. El Parque Nacional Manu. Natural. Y cuando decimos mixto, mixto tiene de natural y cultural. Natural y cultural. Santuario histórico de Machu Picchu. Ejemplo de natural y cultural. ¿Ya? ¿Qué organismo es el que establece que área natural o cultural o mixto es de importancia trascendental y que se debe proteger para que sea contemplado por los hombres del mundo? ¿Cómo se llama ese organismo? Muy bien, Lucas. UNESCO. Un organismo de la ONU. UNESCO. Muy bien. Patrimonio de la Nación. ¿Qué es? Bienes materiales. Bienes materiales e inmateriales. Inmateriales. La construcción de Quesuachaca, ¿no? Puente de Soga, o la danza de tijeras, o procesión del Señor de los Milagros, es inmaterial. Legado. Legado. Mira, patrimonio natural. Qué hermoso es mi país. Nuestro país. Pero ¿por qué no somos desarrollados? Contradicción interna. Genera contradicción. El país estará dividido y solamente se va a especializar en exportar materias primas. ¿Qué pasaría si nos fusionamos? Costa, sierra y selva. Empresarios, todos unidos con una sola visión. Correcto, Luna. Una lacra que nos afecta a todos es la corrupción. Es la corrupción. Pero tenemos confianza en la nueva generación. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Correcto, Jean-Pierre. Patrimonio cultural. ¿Qué es patrimonio cultural? El quehacer humano. Aporte. Todo lo que fue elaborado por el hombre es patrimonio cultural. ¿Ya? Nada más. Puede ser pública o privada. Nada más. Aquí sí, atención al 100%. Patrimonio cultural. Tangible. Tangible. Puedo tocar. Puedo tocar tangible. Retratos, incunables peruanos, las cabezas clavas, ¿no? Tangible. ¿Ya? Intangible, más o menos para tener inmaterial. La práctica. Por ejemplo, procesión del Señor de los Milagros. Se practica, se transmite de generación en generación. Se preserva esta tradición a través de su práctica, ¿no? Bienes intangibles. Así es. Muy bien. Categorías. Pregunta que con frecuencia se plantea sobre categorías. Mira, vea. Patrimonio material
inmueble. Inmueble quiere decir que está en un lugar fijo, no se puede desplazar. Ejemplo, Machu Picchu. Ejemplo, línea de Nazca, ¿no? Muy bien. Línea de Nazca. Listo. ¿Correcto? Ya tomó la... Ya, vamos aquí. Inmuebles, estático. Estático, ¿ya? Puede ser, ojo, puede ser patrimonio inmueble arqueológico. Y cuando dice arqueológico es de la época pre-inca e inca. Manos cruzadas, pre-inca. Machu Picchu, inca. Choquequirao, inca. ¿Sí? Chan Chan, pre-inca, inmueble. O puede ser histórico. Histórico. Y cuando dice que el término histórico hace referencia a que se construyó en la época colonial o en la época republicana. Por ejemplo, la casona de San Marcos es de la época colonial. O la fortaleza de Real Felipe es de la época colonial, ¿no? O la iglesia de Santo Domingo o las iglesias es de la época colonial, ¿no? De la época republicana podría ser la casa del Nobel de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, inmueble puede ser arqueológico o histórico, ¿ya? Patrimonio material mueble, de color verde, mueble quiere decir que se desplaza, susceptible a perderse, puede fundirse, ejemplo, fue robado y fundido. El túmido oro, cuando tenía tu edad aproximadamente, el profesor de historia decía, tiene un valor incalculable, pero un grupo de peruanos, ¿no? Lo robó y lo fundió. Se perdió para siempre. El tumi de oro. Perdón. ¿Y se Sí, llegó a dígame. saber quién fue? No, solamente dijeron, fue fundido. Ya no existe. Terrible. Entonces, ¿por qué? Se puede desplazar, pesa menos. Ya, eso es mueble. Y lo fundieron por peso, por gramo, chicos. Valía, pues, tenía un valor incalculable, pero al fundir lo vendieron a peso, nada más. El aríbalo inca. Los mantos paracas. Los mantos paracas. También, chicos, atentos. Mueble puede ser arqueológico, puede ser histórico. El tumi de oro, el aríbalo inca, es arqueológico. Arqueológico. La escultura El arquero de la muerte es histórico. Ah, hay dos, también se clasifica en arqueológico e histórico. ¿Ya? Monedas, pues ya infieres monedas, libros, pues desde la época colonial o republicana. ¿Ya? Muy bien. Textil inca es arqueológico. Siempre lo arqueológico es inca o pre-inca. Patrimonio inmaterial. Hijos de ingenieros. El primer hijo tiene 3 meses o 3 años de nacido. Estudia, pues, de repente en un lugar exclusivo, porque los padres tienen poder económico, pero tiene fiebre. Y el chico es llevado a una clínica especializada en pediatría. El mejor médico lo revisa y da receta correspondiente y tiene el mismo problema. Tiene el mismo problema. Y los padres dudan de la clínica y lo desplazan a otra clínica. Tampoco dan solución a su problema. Y una viejita
de la zona andina o de la zona amazónica o de la zona rural costeña dice, mira el ojito del niño, dice, pero él tiene mal de ojo, mal de ojo. Hay que pasar pues huevo. Y los padres ya, no importa. ¿Cuánto es el costo? 5 soles. No importa, no es nada. Oye, el niño duerme toda la noche y al día siguiente amanece llorando de hambre. ¿Qué pasó? Y respondes así, cultura viva, inmaterial, se transmite de generación en generación, ¿sí? O soba de cuy, mira aquí está el cuy, le pasan con el cuy así, por todo, y cuando están pasando, el cuy muere, y después futuros médicos abren su vientre y comienzan a examinar. Pero lo cierto es que hay una investigación al respecto, una investigación, dice, el cuy es como rayos X. Como es rayos X, atrae todo lo negativo. El cuerpo tiene positivo y negativo, atrae todo lo negativo. Listo, una investigación. Pero ¿cómo supieron los incas o los campesinos o culturas pre-incas? ¿Ah? Claro, eso no se cree, pero es cultura viva. Estamos hablando de, justo ahí marcas, cultura viva. Se transmite de generación en generación. Ahí sí, marcas así. ¿Listo? ¿Qué más, profesor? ¿Te gusta la danza? Ah, ¿te gusta participar, ser integrante de un grupo folclórico? Inmaterial. ¿Ya? Danza de tijeras. Procesión inmaterial. Procesión. Listo, chicos. Patrimonio documental. ¿Qué cosa? Ah, archivo. Pues cuando dice documental ya es de la época colonial o de la época republicana. Una preguntita, incunables peruanos. Se inventó la imprenta y con la imprenta que se fabricó se elaboró los primeros documentos en el espacio peruano. A eso se denominan incunables peruanos. Protocolo ambulante de los conquistadores, escrito, realizado por los conquistadores, ¿no? O libro Becerro. La película de Carne Somos. Ah, patrimonio documental. ¿Ya? Muy bien, chicos. Patrimonio subacuático quiere decir, por ejemplo, esta embarcación de la época, vamos a suponer, de la época colonial, en un combate con los piratas, con los corsarios, el galeón español fue hundido. Pero también en el galeón existía oro, plata o piedras preciosas, y entonces es de la época colonial. Es ejemplo de patrimonio subacuático. O cuando estamos en el lago Titicaca, en el lado boliviano, se han encontrado evidencias de ofrendas realizadas por los hombres del Tiahuanaco. Es otro ejemplo de patrimonio subacuático. O en la época inca, como mínimo para ser considerado como patrimonio subacuático, tiene que tener una antigüedad de 50 años. Nada más. 50 años. Patrimonio industrial, como dije, tiene que tener mentalidad, no educarse para servir a otro, sino educarse para crear empresa. Primero tienes que tener capacidad de ahorro. Y luego, comenzaste algo pequeño y va evolucionando. Mira, renovación de maquinaria que hemos realizado y ahora los hijos gozan del trabajo realizado. Eso es patrimonio industrial. Primer rayos X, la primera locomotora, ¿no? Etcétera, etcétera. Conservación. Pregunta que se plantea con frecuencia. El ente rector en materia de conservación es el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Y un componente del Ministerio de Cultura que va a repatriar los mantos paracas localizados en una exposición en Europa o huacos retratos que posee una familia norteamericana, el encargado de repatriar
Respuesta, chicos. Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. ¿De acuerdo? Dirección General de Museos. Formula las políticas, normas en materia de museos. Este es fácil. Museos. Nada más. Archivo General de la Nación. ¿Qué cosa? Dice, resguarda, conserva testimonios documentales. ¿De qué? Desde el siglo XVI. Ah, los incunables peruanos. Archivo General de la Nación. Lo escrito por San Martín o Bolívar. Archivo General de la Nación. Documentos escritos en el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Ya está? Los tratados fronterizos. Ah, Archivo General de la Nación. Cuando tenía tu edad o algo menos, 2 o 3 años menos, yo vivía en Barrios Altos. Llego a Lima, estoy en Lima desde la edad de 8 años. Vivía en Barrios Altos, cerca del Congreso. Y mi casa, mi tercera casa era pues colegio, la segunda casa y la tercera casa era la biblioteca. La educación de la época era que cada profesor dejaba 20 preguntas, 20 preguntas, 20 preguntas y ¿dónde podíamos encontrar la respuesta? En la Biblioteca Nacional. Mantiene la integridad del material documental, bibliográfico, fotográfico, audiovisual. Ya tienes la respuesta de una pregunta. Biblioteca Nacional. ¿Sí? La biblioteca antes estuvo ubicada en la avenida Bancay, ahora se desplazó a otro distrito. ¿Ya? Muy bien. Amenaza natural, erosión, sismos, humedad, inundaciones. Amenaza humana, por ejemplo, minería informal, indiferencia ciudadana. Esto es una huaca, debemos destruir y construir una posta médica. Autoridades negligentes, vandalismo, modernización, huaqueo, amenazas humanas, etcétera, etcétera. Gana el tiempo. Patrimonio de la, natural, simplemente natural. Recursos naturales, todo lo que es útil al hombre. Ecosistemas tienes aquí y áreas naturales protegidas. ¿Cómo se llama el organismo que administra las áreas naturales protegidas? CERNAM. Nada más. El artículo 64 de 66 de la Constitución, ¿qué dice? Los recursos naturales renovables y no renovables es patrimonio de la nación, es decir, de todos los peruanos, emocionados. Pero ¿qué dice el artículo, el párrafo 2? Dice el Estado entrega en concesión la explotación de los recursos naturales. El concesionario es el dueño del moléculas de gas, de cobre, de plata, zinc. Echa la ley, echa la trampa. Nos emociona, pertenecen a todos los peruanos, pero el párrafo 2 dice, su explotación es a través de una concesión. ¿Ya? Muy bien. Respuesta. Patrimonio mundial, un compañero ya respondió, lo designa la UNESCO, para incluir área natural o cultural, debe tener un valor universal excepcional. Ejemplo, el Observatorio Solar Chanquilla. Se incorporó como Patrimonio Mundial de la Humanidad de origen peruano. Y puede ser excluido cuando es área protegida, simplemente las autoridades o los responsables son negligentes. Puede ser excluido el patrimonio mundial, considerado como área de patrimonio mundial. ¿Ya? Valor material, ya entiende qué cosa es material, por ejemplo, Chavín de Huántar, ¿no? Machu Picchu. Inmaterial, ya se transmite de generación en generación, ¿no? Aquí tienes la danza de Arequipa, danza de Huititi, ¿ya? Muy bien, inmaterial. Patrimonio natural de la humanidad, solamente tenemos dos en el Perú, el Huáscarán y Emanu. Emanu es el Parque Nacional con mayor biodiversidad en aves. Aves. Parque Nacional de Emanu. ¿Ya? 2 del Perú. Mixto, también tenemos 2. Machu Picchu y Río Aviseo. Y en Río Aviseo está lo cultural, resto de quién? De la cultura Chachapoyas, Gran Pajatén. Chachapoyas. Entonces, mixto, Machu Picchu y el Parque Nacional Río Aviseo.
Clave, chicos. La número 1, enano. 2. Ministerio de Cultura preparó un programa con motivo de celebración del Día Mundial del Patrimonio Cultural Audiovisual, que incluyó una proyección especial del largometraje peruano más antiguo en ser restaurado, Luis Pardo. Tomando en cuenta la información que entidad se clave, casita, muy bien, casita, así. Número 3, las líneas y jeroglíficos de Nazca son consideradas un extraordinario ejemplo del conocimiento astronómico alcanzado por las sociedades prehispánicas de la costa peruana. Sobre este complejo arqueológico determina el valor de verdad. Valor de verdad. La UNESCO financia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La técnica utilizada por su terraza constituye un patrimonio inmaterial. ¿Inmaterial o inmueble? Inmueble. Inmateriales, danzas. Inmuebles, falso, pues, ¿no? Es afectado por las condiciones atmosféricas como... está afectado por fenómenos naturales, verdadero. ¿Cuál es la clave, chicos? Casita. Muy bien. 4, enano. 4 enano. 4 enano. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. La próxima. Participaron correctamente. Nos vemos. Hasta luego. Profesor, ¿podría poner las claves? Ya, un ratito. Ahí está la clave. Ya está. Nos vemos, chicos.